días a todos nuestros radioescuchas. Aquí estamos en una nueva edición de El Deseo, el programa del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, del Distrito 12, que comprende los municipios de Quilmes, Avellaneda, Florencio Varela y Berazategui. Bueno, le decimos muy feliz cumpleaños a nuestro querido coequiper Julián Penos, que hoy se encuentra festejando, por supuesto, y nos comunicaremos con él vía remota seguramente, así que aquí lo estamos reemplazando con toda la energía y toda la alegría que conlleva la situación. Bueno, hoy tenemos mucha información sobre el colegio y en particular vamos a conversar con dos personas destacadas dentro de nuestro colegio. Uno es un nuevo matriculado, ya lo vamos a presentar, y otra es la colega Verónica Laplace, que es parte del organismo de revisión de la Ley de Salud Mental, entre otras funciones que cumple en distintos ámbitos de la salud pública y privada. Así que nos va a estar informando en qué situación está la reforma de la Ley de Salud Mental y en qué consisten las reformas que se intentan llevar a cabo. Por otro lado, vamos a charlar aquí largo y tendido con el colega Christian Bernhardt, ¿sí? Que es un nuevo matriculado de nuestro colegio, un joven psicólogo recibido en la Universidad Interamericana de Berazategui, que tiene un oficio muy particular que ahora nos va a contar porque lo citamos para eso, ¿no? Él se dedica a diseñar, construir, fabricar, comercializar y promocionar juegos de mesa. Es algo muy particular y ya estaremos charlando con él. No quisiera dejar pasar dos importantes comunicados que ha sacado el Consejo Superior vía sus distintos canales de comunicación, sus redes sociales y su dirección de mailing, que tiene que ver, uno, sobre los peligros del uso de la IA en salud mental, ¿sí? Ha habido distintos comunicados de la FEPRA, de la Federación de Psicólogos de Argentina, y de distintas organizaciones de psicólogas y psicólogos a nivel país, para alertar sobre esto que está avanzando y nos tiene que tener siempre alertas, ¿sí? Y otro muy importante que tiene que ver con el intrusismo, ¿sí? ¿Quién está habilitado o habilitada para brindar psicoterapia? Me parece valioso que quienes estén interesados en la temática puedan leerlos, ¿sí? Más tarde vamos a leer los comunicados nosotros para que quienes no estén interiorizados lo puedan hacer. Bueno, vamos a presentar al colega Christian Bernhardt. ¿Cómo te va, Christian? Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, gracias por venir. Gracias por la invitación. Es la primera vez que te tenemos en nuestros estudios y tenés muy poquito tiempo de matriculado, ¿es así? Sí, recientemente, un par de meses. Bueno, esto es parte de lo que queremos promocionar e impulsar desde el deseo, que colegas que están empezando con el ejercicio de la profesión puedan venir y puedan compartir lo que hacen, sus expectativas, sus sueños y todo lo que está por venir en la profesión, que es muy rico verdaderamente. Contanos qué haces con esos juegos de mesa, ¿por dónde querés empezar? Bueno, ¿qué hago con los juegos de mesa? Básicamente diseño juegos de mesa. Cuando vos agarrás un juego y lo empezás a jugar en tu mesa, alguien lo creó eso. Bueno, yo soy uno de esos locos que crean esos juegos. Básicamente lo que hago es inventar una forma de que la gente juegue. Después es llevarlo a una editorial. La editorial puede decirte sí, ok, me gusta, lo quiero hacer. Entonces es eso, básicamente. Crear reglas, crear componentes, formas de que se juegue. Renovar lo que ya conocemos, como el clásico juegos de mesa de, el Uno, el Monopoly, lo más conocido. Bueno, es darle una vuelta de tuerca a todo eso y proponer algo novedoso para las mesas de las familias. Perfecto, estamos hablando de juegos que son físicos, ¿sí? Sí, juegos físicos. Estamos ya bastante familiarizados con los juegos de red, con los juegos que tienen que ver con las pantallas, pero esto es algo más tradicional. Totalmente, y compite, aunque no parezca, muchísimo con los juegos de pantalla hoy en día. Muchas familias los eligen para poder vincularse un poco más, romper con ese estigma de la pantalla y poder compartir una tarde, un rato de jugar, mirarse y poder conectar a través del juego. Son juegos físicos, juegos que se hacen a través de cartas, de fichas, de dados y proponen ahí una experiencia lúdica, novedosa
para poder compartir con familia. Bueno, qué curioso que digas novedosa porque yo quizás tengo algunos años más que vos y me crié con juegos de mesa, Claro, ¿no? bueno, sí. Para mí son novedosos los electrónicos, pero bueno, da cuenta un poco de la diferencia generacional, ¿no? Bueno, estamos aquí transmitiendo en vivo desde Mundo Under RK, que sale por FM tradicional a través de 91.5 y quizás quienes estén escuchándonos por FM tradicional no estén viendo lo que ahora Cristian va a mostrar, que son efectivamente los juegos. Así que, Cristian, nos gustaría que, aparte de mostrarlos, si querés empezar por alguno, también los cuentes, porque hay gente que nos está escuchando solo por vos. Bueno, voy a empezar con Día de Playa. Día de Playa es un juego de billetera. Empiezo con Día de Playa porque es mi primer juego. Es un juego en billetera, 18 cartitas. La idea del juego es ir formando una playa, solapando cartas, que bueno, no lo van a poder ver, pero tienen dibujitos de playa. A ver, si lo pudieses acercarlo a la cámara, porque hay mucha gente que nos está viendo, ¿sí? Ahí va. Bueno, y ese es un juego en donde vos tenés que ir generando tu playa contra otros jugadores, y el que haga la playa más turística combinando diferentes símbolos que se van a encontrar en las cartas va a poder sumar puntos y tener más victoria que otro jugador, digamos. Este es el primero que lancé allá por el año 2021. Es un juego que se dio forma en pandemia. Para algunos fue muy mala, para otros también nos permitió un poco ese ocio, dedicárselo a algunas ideas que veníamos teniendo. Y Día de Playa se conformó ahí. Es un juego que edité con la editorial Pulga Escapista, una editorial argentina, que cuando editó era uno de sus primeros juegos, iba creciendo y hoy en día tiene un catálogo bastante amplio de juegos de mesa, tanto a nivel nacional como internacional. Así que eso es muy bueno. Y contame, ¿se juega de a dos, de a más? Bien, este es un juego que se puede jugar en modo solitario, para que lo puedas jugar vos solo, donde quiera. Estás aburrido en el auto, tú tirás el juego, lo podés jugar. Puedes jugarlo de a dos, mientras tomás mate, mientras vas a la plaza, y hasta 4 jugadores ya en modo cooperativo. Ajá. En este juego podés competir, jugar solo y también cooperar. Este es uno de los primeros. Después tenemos juegos que salieron a la par, Zombie Flip y Territorio Zombie. Voy a arrancar por Territorio Zombie, que es un juego particular porque es un juego de rol. Uh-huh. Es un juego de rol que los juegos de rol son historias que vamos a jugar entre todos cooperativamente y la vamos a ir construyendo. Capaz que muchos vieron Stranger Things alguna vez y vieron que en la mesa donde jugaban tenía unas miniaturas, un tablerito. Bueno, la conocida serie de Netflix, claro, ¿verdad? Sí. Ambientada en los años 80. Tal cual. Bueno, lo que los chicos están jugando es un juego de rol. Creo que ese juego se conoce como Dungeons and Dragons. Ajá. Es un clásico, ¿verdad? Un clasicazo, uh-huh. Sí. Bueno, nosotros acá digo nosotros porque lo trabajamos con Juan Elvis Pereira, un colega y compañero de trabajo. Hicimos Veracete y Territorio Zombie. Es un juego de rol donde cada uno va a interpretar un personaje dentro de un apocalipsis zombie y van a ir sucediendo cosas. Que esas cosas que van a suceder las vamos a ir contando nosotros. Todos vamos a poder ir contando una parte de esta historia. Y este juego tiene la particularidad que fue apoyado por la municipalidad de Berazategui. Ajá. Para poder salir a la luz. Es un juego de la editorial Ediver, la editorial de Berazategui. Uh-huh. Es uno de los primeros juegos de Argentina que fue apoyado por un municipio, juego de rol, ¿no? Apoyado por un municipio que pudo salir a la luz. A ver, antes que continúes, no quisiera dejar pasar algo que me parece fundamental para nuestra profesión, y es que lo has trabajado en grupo. O sea, esto no fue una idea individual, algo que hiciste todo solo, ¿no? Sino que trabajando en equipo apareció todo esto, se armó. Contame cómo fue eso. Bueno, detrás de cada juego siempre hay un equipo, un montón de trabajo, así que eso está muy bueno. Bueno, mira, Berazategui y Territorio Zombie particularmente toma nombre desde una historieta. Estuvimos en la Feria del Libro que se hace en Berazategui. Claro. Sí. Yo soy de Berazategui. Conocimos la historieta con mi amigo que estábamos trabajando juntos y decidimos empezar a realizar el juego. Yo me dedico más a la parte mecánica de cómo funcionan los juegos,
Entonces lo armé todo y en función de eso, él, que es un poquito más cara dura, se animó a hablar con la editorial del municipio, poder plantearle el proyecto y ofrecerle que ellos suelen hacer un panfleto donde vos ves todo el cronograma de la Feria del Libro en este formato. Entonces se le ofreció poder realizar en ese mismo panfleto la posibilidad de imprimir el juego. No sé, en vez de hacerte 150 panfletos, hacemos 125 y 25 juegos. A ver, hablando de la mecánica del juego, ¿el juego es una revista, es una historia? Sí. Y contale a la audiencia Bien. que te está escuchando. Bueno, el juego es una revista. En esta micro revista lo que tenés son diferentes reglas con las que vos vas a poder ir construyendo la historia. Por lo general en los juegos de rol hay alguien que se conoce como el máster o el guía. Nosotros le ponemos acá el guionista. Es una persona que te va a empezar a contar y plantear una situación. Vos, como tu personaje, en esa situación vas a decidir qué haces. No sé, por ejemplo, te encontrás al borde de un charco y lo querés saltar. Bueno, para saltar ese charco, que es la situación que te propone el guía y guionista, vos vas a tener que lanzar dados. De acuerdo a la suerte que tengas con tus habilidades, vas a poder avanzar, moverte, mojarte en el charco, caerte, lo que suceda, va a depender de los dados. Así a simple palabras parece algo como, qué loco, qué raro, pero al mismo tiempo cuando estás jugando, posta que es muy inmersivo y está muy bueno. Se pone música, lo ambientás. Ajá, ok. Es como ser protagonista de una serie, de una película y vivirlo desde ahí. Bueno, qué interesante, ¿no? Y todo esto lo fueron trabajando entre los dos. Sí, fuimos trabajando entre los dos y mucha gente más porque muchas veces los juegos necesitan testeos. Testeos es hacer pruebas de que las cosas que estás realizando funcionan. Entonces nosotros cada vez que tenemos un prototipo, como le llamamos al juego cuando se está gestando, lo que hacemos es probarlo. Vamos a testear. Muchísima gente nos dio una mano, de hecho siempre agradecemos al final a toda la gente que ha podido testear los juegos, porque gracias a la visión que nos aportan podemos ir mejorando algunas cositas, cosas que no funcionan, cosas que quizás nosotros no vimos y la gente al poder jugarlo te brinda una mirada nueva y se construye desde ahí. Así que siempre es un trabajo de quien genera las mecánicas, quien reescribe un poco el reglamento, por dónde funciona el juego, y después tenés trabajo de maquetación, ilustradores, editores. Es muchísima gente que está al pie del cañón para poder llevar adelante un juego. Qué interesante, qué bueno, qué bueno. Bueno, supongo que este trabajo lo has desarrollado siendo estudiante de psicología, ¿verdad? Sí, siendo estudiante, terminando la tesis, así que estaba como con un ojo en la tesis y con el otro ojo en lo que es el diseño de juegos. Así que sí, he tenido la posibilidad de mientras estudiaba participar como voluntario en un hospital que se realizaba talleres de juegos terapéuticos. ¿En dónde estabas? En Villa Soldati. Ajá. Estaba. Lo dirigía Patricia Díaz, profesora de ahí de la universidad. Y bueno, ahí teníamos la posibilidad de desarrollar diferentes juegos que abordaban diferentes problemáticas, ¿no? Tanto de, no sé si teníamos que trabajar algo que tenga que ver con la lectura, con la escritura, con el habla, con algunas reglas que había que bajar, regulación emocional, bueno, sobre todos esos temas íbamos diseñando diferentes juegos. Digo íbamos porque era un grupo de voluntarios que estábamos ahí, pero bueno, creo que de los participantes yo me quedé con esta chispita de, diseñar juegos está bueno, y me lo fui trasladando hacia otras áreas que son más las de público general y no tanto terapéutica, digamos, ¿no? No, si bien en este juego no están buscando abordar alguna problemática terapéutica particular, podrían utilizarse tranquilamente hoy en día. Pero bueno, no tienen ese enfoque. Es más como para el ocio, para lo lúdico, para disfrutar. O por ahí. Claro, aunque nunca sabes qué uso le puede llegar a dar el usuario final, Totalmente. ¿no? Porque lo puede tomar alguien que esté trabajando en un servicio y de repente juega con los pacientes y bueno, Sí, y tal sirve cual. para armar una actividad dentro de un servicio de salud mental. Totalmente. Nos pasó llevar los juegos a la Universidad de Quilmes y poder plantear un tallercito de juegos para el área de enfermería.
estudiante de enfermería, mi pareja es enfermera, entonces pudimos acceder a eso y planteamos un taller de juegos, tipo para bajar el estrés, para regular un toque y nada, la gente se quedó enganchadísima con los juegos, así que digo, tienen su función ahí también y nada, qué sé yo, es bastante copado y siempre está bueno esto que lo podemos trabajar entre todos. Y bueno, yo estudiando y al mismo tiempo participando como voluntario ahí, me quedé con esta chispita de hacer juegos y empecé a diseñar otras ideas que tenía y después a acercarme a editoriales, a poder presentarlas y ahí aprender un poco más del tema también, ¿no? Porque presentar a una editorial es acercarse a alguien que ya conoce esto, que viene trabajando sobre esto y te puede decir, anda por acá, hace esto, fíjate por acá. Entonces esa guía es muy interesante. Creo que es muy importante poder acercarse a alguien que sabe y poder compartir ese conocimiento. Así que eso es todo muy bueno. Bueno, interesantísimo todo. Contanos, de acá, de lejos, veo una cajita de colores y dice Zombie Flip. Sí. Bueno, Zombie Flip es un juego de zombies también. Justo este fue el año de los zombies. Justo el de la pandemia. Bueno, mira, este salió en el, si no me equivoco, 2022, 2023. Bueno, ya estábamos es un poquito más adelante. Saliendo ahí, sí, ¿no? Me parece que más 2024, por ahí me parece que salieron tanto Verazate y Territorio Zombie como Zombie Flip. Ya saliendo de la pandemia muchísimo ya. Te cuento a vos, Cristian, y también a la audiencia, que este programa no se fundó porque ya venía funcionando antes de la pandemia, pero tomó impulso en pandemia. Mirá. Así que también de alguna forma tiene que ver con esa necesidad de sublimar y de encontrar espacios para compartir y para desarrollar actividades en el contexto de encierro que vivimos, ¿no? Totalmente. Y de lo que en ese momento se llamó ASPO, ¿no? Que bueno, fue lo que nos protegió de contagiarnos a todos. Totalmente. Así que bueno, por eso me parece sumamente interesante. Seguimos contando esto de Zombie Flip. Bien. Algo de la fantasmática zombie había en ese momento, sí. que nadie iba a sobrevivir y que nos iban a asaltar. Bueno, contanos. Bueno, originalmente es muy gracioso porque originalmente este juego que hoy se conoce como Zombie Flip era un jueguito de bichitos, tipo un gecko comiendo bichitos, tipo insectos, ¿no? Porque en este juego vos sos un zombie que va a ir asustando gente. Todos vamos a manejar el mismo zombie y la idea es como el jugador que más gente asuste es el que más puntos se va a llevar y va a ganar el juego. Tiene un poquito ahí de estrategia de ver qué me llevo, qué dejo para el otro jugador. Muy interesante, pero bueno, al principio era un juego donde un gecko iba a ir comiendo insectos. Yo se lo presenté a la editorial Ludogonia, que es una editorial de juegos patagónicos acá de Argentina, y Emiliano Bunke, el editor, me dijo, quiero hacerlo de zombies. Dije, bueno, dale, ¿por qué no? Así que lo empezamos a trabajar desde ahí. Trabajó con, acá está el nombre de Agustín Uberti, que es el ilustrador del juego. Y le dimos forma, salió y la verdad que la gente lo disfrutó mucho. Y es un juego que salió ganador a Mejor Juego Argentino en el año 2024, que es de los premios lúdicos 2025. ¿Qué son los premios lúdicos? Te voy a contar eso, para poner en contexto. Contanos. Sí. Los premios lúdicos son una participación que se hace de todos los juegos que salieron argentinos de ese año en diferentes clubes de la Argentina. La gente tiene la posibilidad de testear, probar gratis cada juego que ha salido en la Argentina y ponerle un puntaje. ¿Qué te pareció este juego? Si lo disfrutaste, si no, ¿qué crítica podrías hacerle? Y a partir de eso se genera una votación masiva. Peligroso, ¿no? Porque es hermoso. De repente te lo pueden tirar para abajo también. Sí, pasa, pero también es algo hermoso poder recibir eso, de que la gente lo esté probando, lo esté jugando, compartiendo y lo esté experimentando. Eso me parece espectacular. Y bueno, de todo esto que se hace en toda la Argentina, se saca como una votación general y se eligen los mejores juegos. Y bueno, Zombie Flip fue premiado por la gente y por los espacios lúdicos como uno de los mejores juegos ahí de Argentina en esa fecha. Qué interesante. Y contanos, ¿Zombie Flip con quién lo hiciste? Zombie Flip, ¿con qué lo hice? Bueno, voy a mostrar un poquito. Es un juego con cartas. Sí. Van a poder ver que hay cartas que se conocen como cartas 7x7, Ajá. Cartas cuadraditas, ¿no? Y tenemos acá un standee o mi plecito de zombie.
Entonces, esto queda paradito así. La idea es que vos armás una grilla con las cartas y el zombie va a ir moviéndose, comiéndose cartas que te las llevas vos como jugador, y depende de donde vos dejes al zombie, va a haber unas flechitas que te van a indicar hacia dónde podés moverte. Entonces el otro jugador va a estar limitado por las flechitas hacia dónde va a poder viajar el zombie. Muy lindas las ilustraciones. Sí, la verdad están muy buenas. ¿Ustedes o hay una ilustradora? La hizo Agustín Uberti, que es ilustrador. La verdad que buenísimo lo que hizo. Buenísimo lo que hizo. De hecho, me han dicho muchos que se quieren tatuar el heladito. Es buenísimo. Arriesgado, ¿no? O sea, así que nada, bueno. Y este fue ganador. Nada, la gente lo ha disfrutado mucho. Y es un juego que le tengo mucho cariño. Bueno, contanos sobre tu profesión. Bueno, estás recientemente matriculado. ¿Qué esperas de la profesión? A ver, bueno. ¿Y de qué forma te puede ayudar el colegio también, no? Te meto dos preguntas en una. Dos por uno. Bien. A ver, el que espero, bueno, es una pregunta muy rumiante. Me hace entrar ahí en un bucle. ¿Sí? Pero, nada, yo quiero participar en espacios, estar vinculando siempre un poco los juegos a lo que es la terapia. Para mí es muy importante que los adultos juguemos. Me parece que hay muy poco juego en el adulto. Hay todo una idea de que tenemos que ser siempre funcionales y siempre productivos más que funcionales y estar haciendo algo, aunque quizás eso no represente algo valioso para nuestras vidas. Y poder frenar un poco, compartir a través del juego, me parece que es algo que es importante y que genera algo maravilloso. Se da ese círculo mágico en el que podemos compartir muchas cosas. ¿Y qué espero? La verdad, espero poder compartir desde el juego y poder diseñarlo como herramientas terapéuticas en un futuro. Digo, no creo que hoy en día esto lo sea en sí, pero siento que se pueden enfocar muchísimo más para poder ser una herramienta no solo para consultantes, pacientes, sino para nuestros colegas. Poder brindarles algo que les sirva en sus terapias. Bueno, interesantísimo. ¿Y sobre el colegio qué idea tenés? Así, bueno, seguramente este programa lo estén escuchando otros nuevos matriculados, cada uno con sus ideas, sus expectativas. ¿Qué idea que vos te acercaste, te matriculaste? Sí, bueno, la verdad estoy atento un poco a las formaciones que están brindando desde el colegio. Me interesa mucho la formación que van a abrir dentro de poco sobre discapacidad. Ajá, bueno, ya está saliendo. Creo que la semana que viene, si mal no recuerdo, o la otra, ya va a salir la fecha para la entrevista inicial y para la presentación oficial. Espectacular, ahí voy a estar, me encanta esa idea. Así que nada, sé que es un espacio donde podemos articular muchísimas cosas que nosotros ya traemos, digo, a nivel personal. Esto de los juegos creo que no sé si desde el colegio lo brindan, pero yo puedo brindárselo al colegio y el colegio me puede brindar a mí herramientas diferentes para poder hacer llegar a donde yo quiero esto. Entonces me parece que es el punto de encuentro y eso está muy bueno. Bueno, hasta donde yo sé, nadie en el colegio trabaja de esta forma. Quizás alguien lo haga y yo no lo sé. Eso es muy común que ocurra. Bueno, pero puede ser una punta para descubrirlo. Eso sí, está buenísimo. Claro que sí. Y quiero contarte a vos, a la audiencia y a los matriculados que nos escuchen, que en nuestro colegio trabajan 20 comisiones distintas. El listado completo está en la página web. Y bueno, y quienes estén interesados en meterse, pueden leer las fundamentaciones, ver qué ofrece cada una. Y bueno, una comisión es simplemente colegas con cierta trayectoria o no, que se juntan a trabajar ciertos temas, ¿sí? Psicología educacional, psicología cognitivo-conductual, psicoanálisis, investigación. Así que, ¿quién te dice que te pueda sumar alguna comisión también y aportar lo tuyo y ver de qué forma se puede desarrollar? Tal cual, sí. No veo por qué no. Me parece algo muy lindo para compartir. Bueno, la verdad, excelente, increíble. Y me hablabas fuera de aire algo de las ludotecas. Contame bien por dónde va eso. Bueno, vamos a arrancar por qué es una ludoteca. Una ludoteca es una biblioteca, pero con juegos. A modo resumen, ¿no? Es un espacio en donde vos tenés un montón de juegos, el cual podés elegir qué juegos sacar para jugar, para compartir.
Y muchas escuelas actualmente y universidades están teniendo sus propias ludotecas, ¿no? De hecho, estamos con un pequeño proyecto en donde buscamos meter ludotecas en diferentes universidades. Nada, la idea es un poco hacer llegar tanto los juegos argentinos a estos espacios y que los comparta el público para el que fue creado, ¿no? Es eso. De donde yo trabajo, actualmente estoy en una tienda de juegos de mesa llamada Akataka, en Uxon, Uxon Berazategui. Desde ahí nos han llegado diferentes mails en el cual hemos accedido a armar ludotecas. Armar una ludoteca consiste en ver qué público tiene la institución y poder brindarle juegos que vayan dirigidos a ese público. Y una ludoteca puede arrancar con 5, 6, 7 juegos con el cual se empiezan a compartir, empiezan a circular y a jugarse en un espacio de la propia biblioteca. Muchas veces se suele hacer. Y eso, la verdad que es un poco más de compartir los juegos. Bien, bien. Bueno, algo tan sencillo y tan importante para nuestra profesión, que es compartir con otro, ¿no? Tal cual. Bueno, Cristian, nos quedan 2 minutos. ¿Cómo los querés cerrar? Como vos quieras. Bueno, ¿qué querés decir? ¿A quién querés saludar? Bueno, vamos a mandarle un saludo a Nati, que hoy es su cumpleaños, ya que arrancamos con saludando cumpleaños. Voy a saludar a Nati, que es su cumpleaños. Le mandamos un feliz cumple, colega. Y nada, cerrar diciendo que, bueno, para mí los juegos no reemplazan la terapia, pero sí es importante tener ese punto de conexión y creo que los juegos están haciendo eso, dando ese punto de conexión para que podamos estar en comunicación, en contacto y generando vínculos. Bueno, extraordinario. Bueno, Cristian, muchas gracias por venir. Te agradezco muchísimo que hayas venido a compartir tu trabajo. Suerte en la profesión y espero que te vincules a distintas actividades del colegio, en comisiones, en la escuela o en otras que puedan llegar a abrirse. Espectacular. ¿Sí? Muchísimas gracias por la invitación y el espacio para poder compartir esto. Bueno, Cristian, gracias. Un abrazo. Bueno, estamos aquí nuevamente en la segunda parte de nuestro programa El Deseo, el programa del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, de nuestro distrito 12, que comprende, bueno, Quilmes, Avellaneda, Berazategui y Florencio Varela, pero bueno, también conversamos con otros colegas del mundo, como es el caso de la colega Verónica Laplace. ¿Cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, qué gusto conversar con vos, ¿sí? Igualmente. Le contamos a la audiencia que Verónica es una colega de una trayectoria muy importante y bueno, y entre otras funciones es parte del organismo de revisión de la Ley de Salud Mental, ¿es así? No. A ver, corregime por favor. Qué furcio, mío. No. El órgano de revisión es uno de los, organismos creados por la Ley Nacional de Salud Mental. Yo formo parte de otro de los organismos, que es el Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones. Bien. Bueno. Contanos cómo están las cosas por ahí, qué se está trabajando en este momento tan sensible para la salud mental, ¿no? Bueno, a ver, si querés comento primero un poquito de qué se trata el Consejo Consultivo Honorario, sí, ¿te parece? Y después les cuento un poquito. Bien, el Consejo Consultivo Honorario Nacional en Salud Mental y Adicciones es uno de los 4 organismos creados en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental. Los 4 organismos son el órgano de revisión, como mencionabas inicialmente, el órgano de revisión de salud mental, el Consejo Consultivo Honorario Nacional en Salud Mental y Adicciones, la unidad de letrados, de acuerdo al artículo 22, y la CONISMA, que es la Comisión Nacional Interministerial en Políticas Públicas y Salud Mental y Adicciones, que en este momento, desde diciembre del 2023, no se encuentra en funcionamiento. Bueno, pegó en el palo, decime, son órganos distintos, pero bueno, estaban creados por la misma ley. Tal cual, están creados en el marco de este cuerpo normativo, 2 específicamente en la Ley Nacional de Salud Mental, que son el órgano de revisión y en la unidad de letrados,
y la CONISMA y el CCH, le voy a decir así para abreviar, que es el Consejo Consultivo Honorario, el CCH del que formo parte, se crean en el decreto reglamentario de la ley, en el decreto 603, que surge 2 años y medio después de la ley, en el año 2013. Y el CCH, como lo decimos, para hacer una abreviatura, digamos, de palabras de este Consejo Consultivo Honorario, es un órgano de participación y consulta, cuya función es brindar recomendaciones no vinculantes a la autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental, que vendría a ser la Dirección Nacional de Salud Mental. Está conformado, digamos, la potencia de este Consejo Consultivo del CCH, digamos, está dada porque se conforma por organizaciones de la sociedad civil. Perdón, por organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de la comunidad, me gusta decirle a mí, que tienen varias categorías. Por ejemplo, hay asociaciones profesionales, hay organismos de derechos humanos, hay sindicatos, hay espacios académicos, universidades que lo conforman, y organizaciones de usuarios, usuarias y familiares, que para nosotros son como la voz preponderante. Y la heterogeneidad, digamos, todos estos organizaciones de la sociedad civil, de todas estas categorías, que tengan incidencia en materia de salud mental y consumos problemáticos, desde luego, ¿no? Trayectoria, incidencia en materia de salud mental. Así que es una heterogeneidad digamos, que le brinda una potencia enorme a la voz colectiva del CCH, pero además es de carácter federal, porque somos organizaciones de diferentes lugares de nuestro país, algunas son nacionales. Yo represento particularmente a un organismo de derechos humanos, que es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH Argentina, que me gusta decir, lo repito, los que ya me han escuchado me lo van a escuchar decir siempre, que es un organismo con 50 años de historia en defensa de la vida, así que desde allí, digamos, formo parte del Consejo Consultivo Honorario. Y como te decía antes, bueno, es un órgano que tiene por función hacer recomendación, a diferencia del órgano de revisión que vos mencionabas anteriormente. El órgano de revisión tiene una función de contralor, ¿no? De revisar los establecimientos de salud mental, los hospitales, digamos, todo lo que tenga que ver con vulneración de derechos. Nosotros somos un órgano, digamos, que lo que hacemos es participar y que deberían consultarnos respecto de las diferentes políticas públicas, guías, lineamientos que surjan de la Dirección Nacional de Salud Mental, del Ministerio de Salud de Nación, de la Dirección Nacional de Salud Mental. Que claramente en este momento eso está como muy recortado. Ahora, contanos un poquito en qué situación están los proyectos para reformar la Ley de Salud Mental, y ya que te hago la segunda pregunta, ¿en qué situación quedarían los 4 organismos que me nombrabas antes luego de la reforma, si es que llega a concretarse, ¿no? Bien, sí. Mirá, el proyecto de reforma concretamente que se presentó el 27 de abril en el Senado es un proyecto de reforma regresiva, permítanme ya calificarlo de entrada, emana del Gobierno Nacional, ¿no? Del Ministerio de Salud, de la Dirección Nacional de Salud Mental, y se presenta en el Senado, y tiene muchísimos puntos que nosotros venimos a cuestionar de diferentes modos, porque hemos enviado notas de rechazo no solamente al Ministerio de Salud y a la Dirección Nacional de Salud Mental, sino también a todos los senadores y senadoras de las 2 comisiones en donde fue girado este proyecto, que es la Comisión de Salud y la Comisión de Legislación General, rechazando de plano este proyecto, por lo que entendemos es absolutamente regresivo en cuanto a su enfoque de derechos humanos. Después, si querés, mencionamos algunas cositas en particular de este proyecto de reforma. ¿En qué situación quedarían, decís vos, los 4 organismos?
En el caso del Consejo, a ver, el proyecto de reforma es a la ley, no tanto, digamos, al decreto reglamentario. Lo que pasa es que el decreto reglamentario surge, es un decreto que reglamenta diferentes artículos de la ley. Por ende, si se cambia la ley, evidentemente se cambiará la reglamentación oportunamente. Claro. Entonces, digamos, nosotros como estamos en el decreto reglamentario, digamos, en principio no observamos que en este proyecto de reforma nos afectaría directamente, pero igual ya estamos afectados y afectadas de diferentes maneras que luego te voy a pasar a explicar. Respecto del proyecto de reforma, por ejemplo, en el órgano de revisión, que es un órgano súper importante por la función que tiene de contralor en lo que tiene que ver con vulneración de derechos y que de algún modo se lleven adelante las modalidades de abordaje de acuerdo a los lineamientos y a los principios de la Ley Nacional de Salud Mental, sí quedaría profundamente afectado, porque uno de los puntos de la reforma es recortar el órgano de revisión, porque el órgano de revisión se conforma por el Poder Ejecutivo, la Dirección Nacional de Salud Mental, por organizaciones profesionales, por organizaciones de derechos humanos y por organizaciones de usuarios, usuarias y familiares. Entonces, el recorte que hace este proyecto de reforma es quitar a los organismos de derechos humanos, con lo que implica, digamos, esto, y a las organizaciones de usuarios. Esto es mucho más grave aún, ¿no? Porque de algún modo lo que la Ley Nacional de Salud Mental vino a instalar, además de que siempre decimos que es una ley con un profundo enfoque de derechos humanos, porque recepta en su letra los más altos estándares internacionales en derechos humanos, de algún modo fueron dos actores fundamentales, las luchas de dos actores fundamentales los que nos llevaron, además de la acumulación de experiencias, ¿no?, previas, lo que llevaron a la sanción de esta ley. Y estos dos actores fueron los organismos de derechos humanos y las organizaciones de usuarios y familiares, y quitarían del órgano de revisión a estos dos actores fundamentales. Eso ya es gravísimo, es un retroceso enorme, porque vulnera incluso la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, y el lema que siempre solemos decir, que es nada de nosotros sin nosotros. Entonces, verdaderamente es gravísimo que las organizaciones de usuarios y familiares, así como los organismos de derechos humanos, sean retirados del órgano de revisión y que se le dé más poder al ámbito ejecutivo, si se quiere, a la Dirección Nacional, porque de algún modo, si es un organismo que va a regular, que va a controlar que no se cometan vulneraciones de derechos, si hay mayor participación del Poder Ejecutivo, es como que se controlen a sí mismos, ¿sí? Digamos, es como casi un oxímoron. Así que eso es por un lado, ¿no? Respecto de, digamos, de cómo nos afecta al Consejo Consultivo en particular, yo te podría decir que nos afecta. Escucho mucho sonido de fondo, no sé si soy yo. No, mira, acá estamos recibiendo bien, ¿sí? Ah, bien, por las dudas. No, podría decirte que el Consejo Consultivo Honorario ya viene muy afectado en sus funciones desde el inicio de este gobierno nacional, desde diciembre del 2023. Te cuento quizás cómo veníamos funcionando. El CCH, digamos, inicia sus funciones en el 2014, ¿no? Se crea en el decreto reglamentario en el 2013, inicia sus funciones en el 2014. Son conformaciones, digamos, porque nos seleccionaba la CONISMA, que en este momento no se encuentra en funcionamiento, como te decía antes, y son conformaciones cada 4 años, ¿no? Se van renovando las diferentes organizaciones que lo conforman a partir de una selección muy exigente que realiza la CONISMA de cada una de estas organizaciones, con lo cual ahora vamos por la tercera conformación, ¿no?, que inició en abril del 2023, o sea, tuvimos la oportunidad de tener las condiciones necesarias para nuestro funcionamiento desde abril del 2023 hasta diciembre del 2023, que inicia el gobierno nacional de Milei, donde todo eso se desdibuja
Por ejemplo, yo te decía que somos organizaciones de diferentes lugares del país. Entonces hay consejeros y consejeras, porque cada organización presenta 2 consejeros o consejeras. Y antes se les pagaba a los consejeros, consejeras de las diferentes provincias viáticos en concepto de para el traslado, ¿no? Hasta donde íbamos a sesionar, y también para, la estadía. Eso se cortó llanamente en diciembre del 2023, con lo cual tuvimos que empezar a funcionar de manera híbrida y autogestionarnos, de manera autogestiva, lo voy a decir así, y autogestionarnos los lugares donde íbamos a sesionar, porque igual seguimos funcionando tal como la ley y el reglamento de nuestro TSH nos indica, que es con plenarios, con sesiones plenarias, mínimo 4 al año. Además podemos tener sesiones extraordinarias, ¿no? Pero las ordinarias son 4 al año. Nosotros seguimos sesionando, seguimos funcionando, además de todo el trabajo entre plenarias que hacemos mediante las diferentes comisiones de trabajo que conformamos. O sea que insistimos en nuestro trabajo, aún cuando se cortaron todos estos viáticos, y tampoco, digamos, porque no se trata solamente de viáticos, de traslados, porque de alguna manera inventamos los modos para poder seguir sesionando y nos autogestionamos a través de las diferentes organizaciones que también nos apoyan, que forman parte del Consejo Consultivo. Pero quizás lo más grave es que el vínculo con quien debería ser nuestro interlocutor directo, que es la Dirección Nacional de Salud Mental, es muy precario, es muy escaso. Mira, las direcciones nacionales antes, quienes ocupaban el lugar de la Dirección Nacional, siempre nos acompañaban en algún rato de las sesiones plenarias, porque generalmente son 2 jornadas cada sesión plenaria, que abarcan varias horas, y siempre en algún momento de esa sesión plenaria alguien de la Dirección Nacional, generalmente las directoras o directores nacionales, nos acompañaban. A partir de diciembre del 2023, la Dirección Nacional optó por no participar en ningún momento de ningún plenario. Me imagino. Discúlpame que seguimos con el mismo tema, pero quisiera hacerte una pregunta como más puntual, ¿no? Para que pueda también comprendernos la audiencia, porque la modificación de la Ley de Salud Mental, que bueno, supongo que la sesión para ya empezar a trabajarla en el Congreso, faltará muy poquito. Si llega a promulgarse, bueno, implicaría que el trabajo de los psicólogos y la forma de funcionamiento de los servicios cambiaría bastante, ¿no? Mira, en este momento sí hubo ya algunos debates, quiero decirte, en el Senado. Ya hubo debates, igualmente faltaría, digamos, aún cuando... Pero bueno, ya se empezaron los debates. Sí, son los debates de comisión, lo que no tuvieron todavía dictamen, por lo cual todavía no se aprobó en el Senado. Estamos todavía en esa disputa. Todavía, además, quedaría para su sanción pasar luego por diputados, ¿no? Y diputadas. O sea, hubo debates en el Senado en el marco de las comisiones de salud y legislación general, pero todavía no hay dictamen. Seguimos trabajando para que, digamos, no haya un dictamen favorable a este proyecto de reforma. Y respecto de eso quizás también es importante decir, ¿no? Porque nosotros, cuando insistimos en la importancia de nuestro organismo, del CCH, es porque hablamos de la importancia de la participación de la comunidad, porque en definitiva somos organizaciones de la sociedad civil que representamos a la comunidad, ¿sí? Y esto, digamos, ha sido un logro, una conquista inmensa, que en el marco de lo que es las políticas públicas en salud mental y consumos problemáticos, la comunidad, la sociedad civil pueda ser escuchada y tenida en cuenta. Y ese es nuestro rol fundamental, ¿no? Que nos hagan las consultas. El problema que tenemos, además, con este proyecto de reforma, es que ha sido totalmente inconsulto. No participamos del proceso de elaboración, digamos, como si deberíamos haber participado, por lo cual, digamos, también entendemos que el Gobierno Nacional ha desconocido el mecanismo institucional de participación que nos otorga la ley.
¿no? Una ley que está vigente. Probablemente haya sido adrede, ¿no? Obvio. Porque yo te venía diciendo un poco que no era solo los traslados, digamos, ¿no? Que esto es muy importante porque habla del lugar que nos otorgan, no darnos viáticos para sesionar, ¿no? Sino que casi no nos han enviado materiales, porque si somos un órgano de consulta, tenemos que recibir materiales para emitir recomendaciones, ¿no es cierto? Y aún así, digamos, quiero decir que se ha podido suplir enormemente, no solamente a fuerza y a mucho esfuerzo, a fuerza de trabajo y a mucho esfuerzo de los diferentes consejeros y consejeras que formamos, de las diferentes organizaciones, digamos, que conformamos el CCH, sino también gracias a la posibilidad que nos han dado otras autoridades de salud mental a nivel provincial. Una de ellas ha sido la Subsecretaría de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, que nos ha otorgado un lugar muy importante. De hecho, hemos sesionado en 2 ocasiones, una vez en el Cabrera y otra vez en el Hospital Esteves, mostrándonos todo el trabajo profundo de transformación que se vienen realizando en esas 2 instituciones monovalentes para que nosotros hagamos, digamos, participemos y hagamos las recomendaciones que consideramos. Y recientemente, porque esto fue el martes, aprovecho a decirlo también porque además es bien local de ustedes, el martes sesionamos en la Casa de las Culturas, me han corregido que es de las Culturas, de Quilmes, invitadas por la Dirección de Salud Mental, particularmente por su director Gonzalo Clerici, y ha sido un deseo y matriculado de Quilmes también. Sí. Por eso quiero decirlo, digo, porque para nosotros es muy importante esto, ¿no? Tener la posibilidad de poder escuchar experiencias de transformación del modelo de atención, experiencias que se basan en una concepción de la salud mental con un enfoque profundo de derechos humanos, y poder conocer todas esas experiencias, que nos reciban de la manera en que nos recibieron, y que nos otorguen el lugar que realmente nos corresponde. Es muy importante, ¿no? Quiere decir que nuestra voz, aun cuando el gobierno nacional no la escuche o no le interese, o claramente saben de nuestro posicionamiento, porque nos han nominado de diferentes maneras, de nuestro posicionamiento en cuanto al marco legal vigente, digamos, podemos salvarlo de este otro modo, ¿no? Y la verdad que es muy importante tener esas posibilidades. Claro, bueno, comenzamos el primer día de gobierno con el desarme de la Secretaría de Derechos Humanos y bueno, así continuó todo, ¿no? Totalmente, del Ministerio de Mujeres y Diversidades, ¿no? Podríamos enumerar varios otros. Bueno, sí, mira, nos quedan poquitos minutos, pero bueno, quisiéramos contarle a la audiencia, a los colegas que no lo sepan, de que una de las reformas de la ley son algunas palabritas y parece una reforma casi semántica, y es el reemplazo de padecimiento mental por trastorno mental, ¿no? Contanos qué consecuencias tiene este cambio semántico, y lo digo muy entre comillas, para la atención y para el funcionamiento de los servicios. Mira, tiene un cambio muy importante, de acuerdo al análisis que venimos haciendo con compañeros y compañeras, y voy a empezar diciendo que esto tiene que ver con las batallas simbólicas, como hablaba Emiliano Galende, ¿no? Él decía que las batallas simbólicas se juegan en la concepción o en la definición de los problemas de salud mental, en las formas de abordarlos y en quiénes somos los profesionales habilitados para ellos. Y entonces una de las batallas simbólicas es cómo concebimos a la salud mental. Entonces no es lo mismo hablar de padecimiento mental que hablar de trastorno o afección, ¿no? De salud mental, porque esto fue una disputa muy importante que la ley, como muchas otras, que la Ley Nacional de Salud Mental había venido a saldar cuando enuncia padecimiento mental y no enfermedad mental, no trastorno mental, no afección mental. La consecuencia concreta sería que para acceder al derecho a la salud mental vos vas a tener que portar
un diagnóstico psicopatológico de trastorno. Claro, ¿sí? es algo de trastorno mental, ¿no? Porque, por ejemplo, el padecimiento mental incluye, no estamos descuidando la psicopatología. De hecho, el diagnóstico psicopatológico es una herramienta que tenemos las y los profesionales para diseñar luego los proyectos terapéuticos, desde luego que no. Pero el padecimiento mental la incluye, pero también incluye otros sufrimientos subjetivos, otros sufrimientos psíquicos que no adquieren la categoría de trastorno. Entonces, o van a quedar muchísimas personas afuera si no portan un diagnóstico psicopatológico, un diagnóstico de trastorno de salud mental, muchas personas afuera, digo, de acceder, ¿no?, a prestaciones, a servicios de salud mental, o por el contrario, que también es muy grave, van a empezar a expandirse mucho más de lo que ya pasa los diagnósticos para poder entrar a los servicios de salud mental. Claro. Y esto es muy grave, mucho más en el caso de las infancias. Claro, a ver, nos las pasamos hablando del bullying, y hoy el bullying se trabaja de manera grupal, ¿no?, en las escuelas. Hoy, cuando se reforme la ley, va a bastar con, no sé, ponerle la etiqueta de depresión al que recibe bullying y no sé, y al que lo provoca, no sé, trastorno de la impulsividad o algún otro similar. Y bueno, ahí se termina el tema, ¿no? Probablemente esos chicos terminen medicados, no sé, en vez de trabajarlo grupal, ¿no? Que es lo que hay que trabajar. Todas las consecuencias. Bueno, y vos ahí cuando hablas de trabajo grupal estás hablando de los modos de abordaje, que como decía antes es otra de las disputas, de las batallas simbólicas, como llamaba Emiliano Galende, que tiene que ver con los modos de abordar. La Ley Nacional de Salud Mental tiene un modelo muy claro de comunitario, social, comunitario, grupal. Ahora volvemos a instancias de, ¿no?, modelos individuales, y quizás más graves, volver a la cuestión asilar manicomial que tiene que ver con el encierro. Bueno, Verónica, querida, nos quedan pocos minutos. ¿Cómo los quisiera cerrar? ¿Cómo los quisiera cerrar? Bueno, en principio agradeciéndoles enormemente, y por otro lado, volver a señalar respecto de lo que venimos hablando, que es una contradicción enorme, plantear, como hace el Gobierno Nacional, una reforma de una ley nacional de salud mental, mencionando que es para beneficio de las y los usuarios en un contexto de desmantelamiento profundo del sistema de atención en salud mental, con debilitamiento de los equipos, con desmantelamiento de los dispositivos comunitarios, y en ese punto quizás volver a decir, como diría Silvia Bleichmar, que tengamos muy en cuenta que estamos viviendo un momento de mucho dolor país, y que tiene que ver con el sufrimiento que se le exige a la población, a los habitantes, y por el otro lado la insensibilidad profunda de los representantes políticos que deberían atender estos sufrimientos. Así que en ese punto nosotros estamos trabajando para que esto no siga siendo de este modo y que logremos, mediante la voz colectiva del CCH, en conjunción con otros actores, frenar la posibilidad de reforma de esta ley y seguir instando a proyectos más amplios, amorosos, colectivos, para todos y todas. Bueno, Verónica, son muy lindas tus palabras, las últimas, muy amorosas. Así que te agradezco muchísimo esta conversación. Esperemos volver a charlar. Si en algún momento te puedes acercar personalmente, repetiremos la charla y vamos a tener más tiempo. Dale, muchas gracias, José. Muchas gracias a todos. Un abrazo fuerte y estamos en contacto. Abrazo. Chao, chao. Chao. Bueno, y al resto de la audiencia le agradecemos por compartir con nosotros este ratito y nos veremos la semana próxima en una nueva edición del Deseo.